podemos tomar nuestros asientos. Cuando usted busca la presencia del Espíritu Santo, es como cuando viene a su casa una visita que usted espera. Vio que no la deja ir y no la tiene que dejar ir. Cuando el Espíritu Santo llena su vida, cuando el Espíritu Santo sensibiliza cada parte de nuestro ser, no lo deje escapar, no lo deje. María se agarró de él y él tenía que ascender y María no lo dejaba, lo quería retener para él. Cuélguese de su túnica, reténgalo, no lo deje escapar. La palabra de Dios nos dice que no nos apresuremos a salir de su presencia. ¿Amén? Muy bien. Bueno, volvemos al título un segundito. ¿Puede ser? Dale. No te quiero volver loco, perdóname. Hasta no hacer pie. ¿Cuántos saben nadar de los que están aquí? ¿Cuántos se desesperaron alguna vez cuando no hicieron pie, se fueron para abajo? Aunque a usted le parezca mentira, el Señor nos llamó a no hacer pie. Él nos llamó a poder nadar en su río, a creerle de manera tal que sin hacer pie podamos ser sostenidos por su diestra de poder. Pero para darle un poquito de forma, primeramente vamos a leer la palabra de Dios y después vamos a aplicarla a un asunto que nunca va a pasar de moda porque continuamente nos vamos a tener que renovar en ello y es nuestra fe. Yo hoy me gustaría que pudiéramos hacer un contraste entre una fe débil y una fe fuerte, pero no mirándolo como lo que le pasa a otro, sino que nosotros mismos podamos evaluarnos qué tipo de fe hoy estamos teniendo. Y digo esto porque la fe no solamente constituye la vida del justo, sino es el punto de relación con nuestro Señor. Es la manera en la que nosotros debemos de vivir. El justo va a vivir por su fe. Entonces, quiero desafiarlos a poder evaluar si estamos viviendo una fe fuerte o una fe débil. Pero para eso vamos a ir primero a la palabra de Dios. Y Ezequiel, capítulo 47, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por las riberas del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabat y entrarán en el mar,
y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrán muchísimos peces, y muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Hasta allí la palabra del Señor. Siempre es bueno poder interpretar a la luz de la palabra de Dios las visiones, sobre todo las visiones que los profetas reciben, para poderle dar la dirección correcta. Esas aguas, esa figura de las aguas que están saliendo de la casa de Dios, no es ni más ni menos que la plenitud de la vida de Cristo, la plenitud del Espíritu. Ese agua tiene características de vida, tiene características que lo que toca lo sana. Ese agua no es ni más ni menos que aquello a lo cual nosotros fuimos llamados. Es la plenitud de Cristo sobre nuestras vidas. Y a mí me gusta aclarar, sobre todo los días jueves, que son tiempos en donde nos estamos preparando. Plenitud no es sentirme bien es una consecuencia de vivir en la plenitud de Cristo. A veces yo digo la plenitud es la que me da a mí simplemente la sensación de bienestar. La plenitud es la consistencia de la vida espiritual. Primero el profeta se moja en los talones, luego un poquito más arriba hasta que finalmente tiene que nadar. Cuando llega a ese punto, a esa etapa de nadar, es cuando está viviendo realmente la plenitud a la cual cada uno de nosotros fuimos llamados, a la plenitud del Espíritu. En esa plenitud del Espíritu los recursos de Cristo están para cada uno de nosotros. Hay poder para tu debilidad, hay sabiduría para tu confusión, hay dirección cuando no sabes para dónde ir. En esa plenitud está todo, pero no es una emoción, no es un sentimiento. Es una forma dinámica, es una relación dinámica con el Espíritu Santo por medio de la fe, que a vos te permite utilizar todos los recursos divinos en el diario andar y en lo que tenés que enfrentar cada día. No es libertad de problemas, no es control de las cosas, por eso nadás. Es dirección del Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas. Ahora, por supuesto, nos vamos a hacer la pregunta, ¿y cómo vivimos esto? Vivimos esto, iglesia, por medio de la fe. Y no por medio de cualquier fe, sino por medio de una fe fuerte. Nuestra vida muchas veces representa eslabones de cadena. Una fe débil hace que ese eslabón débil se quiebre frente a la presión. Mientras Jesús caminó con sus discípulos, en el seguimiento Él les hablaba y les enseñaba la palabra. Pero en la barca probaba realmente si ellos habían aprendido mientras caminaban con Él lo que Él les quería decir. De la misma manera sucede en la iglesia. Vos aprendés palabra de Dios, vos orás. El día jueves venís a ayunar, venís a orar. A lo largo de toda la semana vos estás orando, pero todo eso tiene un fin, tiene un propósito. Que en el momento de la presión, que en el momento del diario andar, todo eso sea lo que actúe por medio de la fe. Eso va a determinar si es una fe fuerte o es una fe débil. Si es una fe débil, por más carga teórica que yo tenga encima, me voy a quebrar. Si es una fe fuerte, todo eso lo voy a utilizar y voy a reaccionar por medio de la fe con todo lo aprendido, con todo lo conocido. A veces nos acostumbramos a vivir una vida de fe débil, porque es una vida de alguna manera acomodada. Es una vida en donde mi confianza a determinadas cosas me ayudan, pero hay otras que son desafíos que exigen más de mi vida, y en esos desafíos digo, bueno, hasta ahí. Tomo una posición de comodidad. Pero ¿cuál es el problema que sucede? Que cada vez que viene y se repite la misma situación, el eslabón se quiebra en ese lugar. Y algo que nosotros debemos de entender, iglesia, que la incredulidad es pecado.
Pero no te digo esto como para que te asustes. Te digo esto para que lo logres entender que la incredulidad es pecado, porque la incredulidad desmerece el carácter de Dios, desmerece las promesas de Dios y dicen que lo que no es promesa de Dios es más confiable que lo que Dios promete. La incredulidad a veces está disfrazada por sentido común, por razón o por un montón de cosas, pero es incredulidad al fin. La fe fuerte es aquella que responde a cada promesa dada por Dios. No que elige qué promesa sí, qué promesa no, sino que entiende que la promesa de Dios es sí y es amén, y no es excusa que yo pedí pero no pasó nada. Dios tiene sus formas, tiene sus tiempos. Pero todo esto es lo que consolida el carácter espiritual en mi vida, una fe fuerte. Probablemente algunas de las cosas el día sábado va a estar concadenado a hoy, porque el Espíritu Santo, iglesia, está poniendo en mi corazón lo mismo y es un sentido de urgencia. Los acontecimientos que están pasando son un acelerador de las cosas. Esto mismo yo se lo dije cuando estuvo la pandemia. Y dije que la pandemia justamente era un acelerador de los acontecimientos. Lo que hoy está viviendo el pueblo de Israel es un acelerador, sigue acelerándose. Hay un sentido de urgencia en las cosas. Y esta urgencia no es para que nosotros tomemos una posición de locura. No es para que nosotros digamos, bueno, descuido las cosas porque el Señor viene. Eso ha sido un mal de la iglesia desde el principio. El apóstol Pedro tuvo que exhortar a la iglesia cuando la iglesia se desentendió de sus responsabilidades bajo la excusa del Señor viene. Pero la realidad es que el Señor viene y que no tenés que dejar tus responsabilidades. La solución a estar despierto no es descuidar. La solución a estar despierto es estar despierto. Es estar atento a lo que está pasando. Él viene. Es salir del sueño. La responsabilidad no se tiene que dejar. No es la responsabilidad material que yo tengo que dejar a un lado, sino que tengo que avivar la responsabilidad espiritual. Espiritualmente tengo que estar a la altura de los acontecimientos. No es descuido una cosa por la otra, pero generalmente descuido lo más importante por lo menos importante. Y ese es el sentido de urgencia. Si mi fe no es fuerte, no va a pasar la prueba. Si mi fe no es fuerte, va a venir el esposo y la puerta se va a cerrar. Y estamos a tiempo, querida iglesia, de avivar nuestra fe y de despertar del sueño. No hay tiempo. No es para que nos pongamos paranoicos, pero sí es para que nos despertemos. Como vuelvo a repetir, no es para que dejemos lo que tenemos que hacer, pero es para que hagamos lo que tenemos que hacer. Y ese es el desafío que hoy tenemos. Pero si mi fe es una fe débil, no vamos a estar a la altura. Se va a quebrar frente a la oposición, se va a quebrar frente a la prueba. Y me voy a cansar. Y como me voy a cansar de que mi confianza se quiebre, no voy a entrar en el río y voy a nadar en el río, me voy a conformar simplemente con que el agua moje una parte de mi cuerpo, pero siempre esté haciendo pie. No voy a estar dispuesto a desprenderme del sentir las piedras de la orilla en mis talones, porque eso me da seguridad, eso me da mediana seguridad, y está bien que esté un poquito mojado y un poquito en el agua, pero Dios no nos llamó a estar un poquito, Dios nos llamó a vivir en la plenitud de Cristo Jesús, y para eso tengo que nadar. Para eso tengo que responder a la dirección del Espíritu Santo y tengo que empezar a nadar, iglesia. Tengo que empezar a salir de esa incomodidad cómoda o comodidad incómoda, como dice Gaby, me confundo yo a veces. Pero tengo que salir de eso, porque eso no me lleva a ningún lado. Un nadador profesional no tiene problema en tirarse en una pileta que no hace pie. Pero alguien que no sabe nadar no se va a tirar si no se asegura que cuando caiga en el agua puede pisar el suelo. No hay plenitud en la orilla, la plenitud está adentro.
La plenitud que buscamos cada uno de nosotros no es una emoción. La plenitud que nosotros realmente necesitamos y nos da Cristo a través de su Espíritu es consistencia espiritual, es seguridad en medio del mundo en el que vivís, es dirección en la confusión. Todo eso está en la plenitud, aunque las dificultades estén presentes. Pero para eso es necesario una fe fuerte. Me gustaría hablar rápidamente de aspectos que nos hacen vivir una fe débil. El primero de ellos son los sentimientos o el sentimiento. Cuando somos niños, nuestros papás suelen mostrarnos que ellos están con nosotros. Cuando somos muy pequeñitos, si nosotros estamos en un lugar en la casa y nuestro papá se pasa a otra habitación, nosotros vamos a pensar que nos dejó solos, que se fue, que no está. Y al principio el papá va a cuidar justamente de estar cerca nuestro para que no tengamos esa sensación de miedo, pero eso tiene un tiempo corto. Imagínate si tenés 18 años y tu papá está cerca tuyo para que no te asustes. No cierra, no está bueno. Él te va dejando solo. Él te ayuda a cruzar la calle y vos cuando te agarrás de la mano de tu papá estás seguro. Pero hay un momento que la tenés que empezar a cruzar vos. Y hay un momento que tu papá ya no está ni enterado, ¿no es cierto? Vos cruzás, vas, venís, porque es lógico y porque es una evolución. Pero en la vida espiritual nos acostumbramos a veces a esa primera experiencia en donde Dios permite que las emociones, los sentimientos y todo nos acompañen. Pero luego comienza la vida de fe. Luego comenzamos a entrar cada vez más adentro del río. Y muchas veces las emociones y los sentimientos no acompañan, porque la vida cristiana no es una vida de emoción o sentimientos, es una vida de fe. La emoción, los sentimientos juegan la suerte de una muleta, pero nunca una muleta te va a fortalecer. Una muleta te va a complementar si tenés un problema. Pero ni bien la pierna está como corresponde, la muleta vuela, porque si no te debilita, no te fortalece. Muchas veces nosotros usamos en nuestro andar la muleta de la emoción y del sentimiento, cuando ya hace rato tenemos que despojarnos. Y esto es peligroso porque muchas personas toman la emoción y el sentimiento como interpretación de la voluntad de Dios, y eso es peligroso. Porque la emoción y el sentimiento no siempre condice con la verdad de la palabra, con la verdad de Dios. De hecho, muchas veces hasta es contrario. Si Abraham se hubiera dejado guiar por la emoción y el sentimiento, nunca hubiera sido padre de la fe y del pueblo judío. Y como eso podríamos hablar de un montón. Una fe débil es una fe que está basada en el sentimiento. Es una fe a medias. Si los sentimientos no me acompañan, las emociones no me acompañan, no es de Dios. Pero si yo veo que la palabra de Dios me dice algo distinto, yo tengo que creer a la palabra de Dios y dudar de la emoción y del sentimiento. No hacerlo una regla en mi vida. A veces va a acompañar, pero no siempre. A veces va a ser complementaria y otras veces se va a oponer. Sí, pastor, pero la palabra dice que el Señor pone el querer como el hacer. No tiene nada que ver eso. Porque aún Abraham sabía que tenía que estar entregando su único hijo. Y el querer como el hacer estaba de la misma manera que estaba en Jesús cuando enfrentó su momento difícil, pero sus emociones y sentimientos decían, Padre, no. Si lo podés pasar esto, pasalo. Pero el querer como el hacer de Él, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El querer como el hacer de todo hijo de Dios es realmente en lo profundo del corazón. Anhelo con todo mi ser hacer su voluntad, aunque a veces los sentimientos y las emociones no me acompañen. Si yo voy a vivir una vida de emoción y sentimientos, voy a vivir una vida de fe débil. Y cuando no estén presentes, va a ser el eslabón que va a hacer que el asunto se quiebre. Probablemente vieron que cada iglesia tiene su característica, ¿no?
Nosotros, ¿qué buscamos siempre cuando se van a poner de novio, cuando van a tomar decisiones? Cuando busquen palabra de Dios, busquen que Dios dé una palabra a su vida. ¿Por qué? Porque cuando viene el momento de la dificultad, en donde las emociones y los sentimientos no son seguros, lo que te va a sostener es esa palabra que el Señor te dio de rodillas. La emoción, el sentimiento, para acreditar la voluntad de Dios, no solamente nos da una fe débil, sino nos puede llevar al error. Otro punto que nos hace débiles, las circunstancias. A veces, todo esto, ojo, todo esto tiene que ver. Es cómodo confiar en los sentimientos, porque los sentimientos, ¿qué hacen? Deciden por vos. Es cómodo confiar en las situaciones favorables, porque prácticamente deciden por vos. Pero Cristo nos hizo libres para poder tomar una decisión de fe continua por Él en cada momento. Las circunstancias, no toda circunstancia favorable es de Dios, como también cuando Dios nos muestra su voluntad, las circunstancias a veces no son favorables. Pero no quiere decir que esto se contradiga. Si yo considero que la situación difícil frente a lo que Dios me dice no es voluntad de Dios, voy a limitar a Dios a circunstancias positivas, favorables. Y no son circunstancias distintas. La voluntad de Dios muchas veces lleva implícita la situación contraria y es voluntad de Dios dentro de lo que Dios te está guiando. Vos creés que porque Dios te guía a algo, tiene que hacer las cosas a una manera determinada. Él la hace a la manera en la que vos realmente seas tratado durante el proceso. Pero ¿cómo puede ser si el Señor me dice que me va a usar en Roma, que ahora yo vaya a parar a la cárcel? Porque en la cárcel fue la parte más efectiva del ministerio de Pablo. En la cárcel Pablo no tenía que correr de un lado al otro. En la cárcel Pablo podía sentarse, podía escribir y escribir todas las epístolas paulinas que hoy son las que edifican al cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede ser que esto acontezca de esta manera? Lo que a vos te interesa es que Dios haya hablado sobre tu vida y esa es la confianza, que la promesa de Dios sea tu ancla, aunque no lo logres a veces entender por lo que pasa. Pero si Dios dijo que sí, es sí. Y esa situación negativa, aparentemente negativa, está cooperando al bien. Está cooperando a la formación de tu carácter. Pero si yo no lo interpreto de esta manera, cuando la situación negativa viene a mi vida, el eslabón se quiebra. Cuando el sentimiento no me acompaña, el eslabón se quiebra. Y eso es una confianza débil. Y esa confianza no funciona en este tiempo, iglesia. Porque cada vez, en la medida que el Señor se acerque más, las situaciones van a ser más complicadas. Los sentimientos nos van a acompañar menos. La fe de muchos se va a enfriar, el amor de muchos se va a enfriar. Y si esa fe no es fuerte, se va a quebrar en medio de la presión. ¿Me logra entender? La razón, ¿cómo le gusta a los ateos o a los eruditos decir que la fe es de ignorantes? Decir que la fe en Dios es de simplistas, intelectuales. El asunto es que la razón nuestra es muy pequeña para medir la voluntad de Dios a partir de nuestra razón. Todos sabemos lo que son dos imanes. A esta altura de la vida ya conocemos cómo trabaja la ley, ¿no es cierto?, de rechazo, de atracción y de rechazo. Pero hacé de cuenta que vos no sabés lo que es la ley de atracción y de rechazo. Y agarrás dos imanes. Tu razón, bajo ningún punto de vista, sin conocer, va a probar que esos imanes, si los das vuelta, se van a rechazar por un asunto de ley. No lo vas a poder procesar. Ahora sí, porque ya lo conoces y porque aceptaste que es una ley que actúa de esa manera. Nuestra razón es muy finita, querida iglesia, frente a la verdad del Señor. Ahora, cuando nosotros queremos medir la voluntad de Dios por nuestra razón, por nuestros criterios limitados, nos vamos a equivocar también. Y vamos a querer conciliar un poquito, como Nicodemo. Pero ¿cómo va a ser de nuevo para entrar en la panza de la madre? La razón. Y el Señor le está diciendo, Nicodemo, no.
Si no crees, si no confías como un niño, no te haces como un niño, no podés entrar. Esa razón, Nicodemo, no sirve. No quiere decir que tengamos que ser ignorantes, todo lo contrario, el intelecto se tiene que cultivar, pero nuestra vida no puede estar basada simplemente en la razón, porque hay más razón en la verdad de Dios que en nuestro propio criterio. ¿O acaso no tuvimos que venir a los pies de Cristo para aprender a vivir de su mano? ¿O no tuvimos que venir a Él porque no lográbamos resolver los problemas de nuestra vida? ¿Qué pasó ahí con la razón? ¿No funcionó? ¿Qué pasa hoy en el mundo entero con la razón del hombre? ¿Hay razón en las ideologías políticas? ¿Hay razón en las ideologías sociales? No hay razón. No tiene ni pie ni cabeza. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Ahí no hay razón. La razón absoluta está en la verdad de Dios. Y son esas promesas a las que Él nos desafía a confiar completamente. No puede haber razón cuando el Señor le está diciendo a Moisés, atravesá el mar, cuando le está diciendo, anda ahora que no te conoce nadie, que sos viejo y que no tenés fuerza y ahora salvá a tu pueblo. Si vamos a buscar la razón en cada historia de la palabra de Dios que nos desafía a nosotros, no la vamos a encontrar a nivel natural, pero sí la vamos a encontrar a nivel divino. Si nuestra vida va a estar basada en emoción, en razón, en circunstancias, nuestra fe va a ser débil, iglesia. Y eso es lo que pasa con muchos. Salimos de acá con todas las emociones arriba y viene el problemita, ¡tras! Se quebró. Pero eso es una fe débil. Ahora, Él nos desafía, iglesia, a una fe fuerte. Con la fe débil, con la fe pequeña, no se puede echar fuera un demonio. No se puede avanzar en los propósitos de Dios. No se puede ser a imagen de Cristo. Porque una fe débil no acepta el trato de Dios. Una fe débil no acepta la dirección del Espíritu Santo. Y una fe débil no avanza cuando todo está cerrado. Y fuimos llamados a eso. Yo sé que es lindo cuando contamos las historias de los grandes hombres de Dios. Iglesia, pero vos sos el que tiene que vivir esa historia. Vos sos el que tiene que ser un Moisés, un Gedeón. Vos sos el que tiene que avanzar a pesar de vos. Y para eso tengo que transidir de una fe débil a una fe fuerte. Isaías 64:7. Presta atención a lo que dice el profeta a su pueblo. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Es una figura tremenda esta. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades, de nuestra razón. No te despertaste, pueblo, para recostarte, apoyarte en Él, sino que bajo tu razón avanzaste, dejándolo a Él aparte, o permitiendo que Él, o haciendo, o imaginando que Él te puede seguir, pero hiciste lo que a vos te pareció. Cuando hablamos de maldad, no estamos hablando de algo deliberado, de hacerle un mal al prójimo deliberado. Estamos hablando de no meter a Dios en la ecuación. Maldad es todo aquello contrario a la verdad de Dios, producto del hombre mismo sin Dios. Esto es lo que hizo el pueblo. Dormidos. Cuando no vivimos por la fe, hermanos, nos dormimos. Y hay una sola cosa que nos permite volver de la incredulidad a la fe fuerte, y es el arrepentimiento. La incredulidad nos va a llevar a quitar de la ecuación a nuestro Señor. Cuando lo corremos a Él de nuestro diario andar, empezamos a suplir nosotros lo que Él tiene que estar haciendo. Lo suplimos con nuestra razón, con nuestra emoción, con nuestros sentimientos, con nuestras cosas. Y cada vez vamos empeorando y vamos yendo de mal en peor. Perdemos el sentido de nadar y empezamos a recuperar de nuevo el sentido que habíamos perdido, de sentir las piedras de la costa. Sentimos solamente que esa agüita nos moja, pero ya hace rato que no nadamos más.
Hace rato que no nos sumergimos, que no dejamos que la corriente nos lleve, que no nadamos en contra de la corriente. Perdimos ese sentido porque lo corrimos a Él. Me siento seguro, relativamente, pero me siento morir. Me siento que manejo las cosas, pero la realidad es que estaba mejor antes, cuando nadaba, que ahora que las manejo. ¿Cómo me arrepiento? Me arrepiento de haber sido incrédulo. Me arrepiento de que creer yo con mi propia fuerza puedo hacer algo mejor que lo que vos podés hacer en mi vida. Señor, me vuelvo de nuevo. Haceme pasar de nuevo. No quiero que me moje ni los tobillos ni las rodillas. Quiero nadar de nuevo. Perdóname, quiero ir de nuevo a ese lugar. Sacá aquello de lo que te agarrás, pero que hace tan débil la fe, que no te deja depender de Él. Correlo. Tal vez no tiene que ser nada material, tiene que ser una actitud, tiene que ser una entrega, tiene que ser algo que debilita tu fe y que en el momento de la crisis hace que se quiebre. Tenemos Marcos 6:37. Respondiendo Él les dijo: dadles vosotros de comer. Acá el Señor los está desafiando de una fe débil a una fe fuerte. Ahora mirá cómo contesta la razón. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Eran 5.000. Con 200 denarios compramos una docena de pan, 2 chipá y un vigilante. Y con eso le damos de comer a todos. Ese es el razonamiento de la falta de fe. Esa es la razón frente a la fe. Yo soy el que va a multiplicar los panes, ustedes denle de comer. Esa es la fe fuerte. Él lo va a hacer con sus recursos, pero vos respondés en confianza a lo que Él te está diciendo que hagas. Esa es la fe fuerte. La fe débil está atada a las posibilidades. Con esto no llegamos. La fe fuerte, Él es poderoso para hacer todo lo que se propone hacer. ¿Amén? Muy bien. Y a ver, Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. La razón, nuevamente, tu mujer va a quedar avanzada, va a quedar embarazada. ¿Cómo va a ser? Yo soy viejo, ella es vieja. La razón, ¿correcto? Cuando Dios te habla, la razón tiene que estar sujeta a la verdad de Dios. Y la fe verdadera hace que vos vayas caminando hacia aquello. Si no, iglesia, no podríamos ir a África. Y seguimos, ¿no?, colgando la razón y caminando en fe. Sería totalmente imposible. Eso como otro montón de cosas que podríamos hablar. Pero no hay manera de conocerlo a Él si no nadás. No hay manera de conocerlo a Él si no sos capaz de dejar eso de lado y empezar a caminar en lo que Dios te está hablando. Muy bien. Y ahora vamos a ver, esos son los eslabones flojos, ¿no es cierto?, que hacen que se quiebre nuestra fe débil. Ahora vamos a ver qué es lo que fortalece nuestra fe. La espera fortalece la fe. Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por lo que en Él espera. Esperar tal vez es la prueba más difícil de todas, porque nosotros estamos acostumbrados a una respuesta inmediata de las cosas. Inclusive hasta nuestra fe puede funcionar a corto plazo. El asunto es cuando el plazo se extiende. Y no hay nada que pruebe más la fe verdadera de cada uno de nosotros que cuando aprendemos a esperar en el Señor. Yo te recomiendo, léete Salmo 119 y léete lo que el salmista dice con respecto a esperar la palabra de Dios, a esperar que esa palabra de Dios venga sobre su vida. El hombre que quiere, la mujer que quiere agradar a Dios en su corazón no se mueve para salvarse a sí mismo si Dios no le habla a su vida y espera en la presencia de Dios. Esa es una espera activa.
Esa espera activa es producto de una fe fuerte. La ansiedad que justifica la diligencia suele ser incredulidad. A veces no sé por qué, y yo se lo digo por experiencia porque tuve mis etapas en las que lo pasé. A veces yo prefería hacer cosas, aunque no condujeran a nada, antes que quedarme sentado, por así decirlo, esperando. Pero Dios fue tratando mi vida y me dijo, no dejes de hacer lo que tenés que hacer, tampoco te enloquezcas en lo que yo no te mandé a hacer, pero poné esa fuerza en buscar mi rostro y cuando yo te doy la palabra, avanzás. En Mozambique se nos dio una oportunidad redonda que era el terreno de al lado y había presión. Cuando vos liderás, tenés presión, ¿no es cierto? Y la presión era comprar, aprovechar la oportunidad. Y a mí que me encanta expander, ¿no es cierto? Ya quería comprar eso. Los miedos. Y va a venir otro y te lo va a querer sacar. Y si viene otro ahí, se achica y no podés crecer más. Miedos, ansiedades. Y yo ya tenía la adrenalina, ¿no es cierto? Ya quería, porque teníamos el dinero también. Pero gracias a Dios por una mujer sabia como la que el Señor me dio, ¿no? Si no, no sé dónde estaríamos hoy. ¿Y Dios te dijo algo? No, pero escúchame, si Dios nos trajo acá, nos dijo que crezcamos, sí, todo. Pero ¿te habló sobre esto? Bueno, pero uno tiene que entender, no, ¿te habló? No. Bueno, entonces no hablemos más. Oramos, venía el pastor, ¿y qué hacemos, pastor? Y Dios no me habló, nada. El asunto es que, ¿cuándo fue que nos habló? Poquito tiempo, una semana pasó. Y cuando Dios nos habló, avanzamos y en ese avance no solamente compramos ese lugar, legalizamos ese lugar cuando hay misioneros en aquel lugar que hace años no pueden legalizar el lugar, nosotros lo compramos, lo legalizamos, quedó todo en ¿cuánto? 35 días. Cuando hay gente que vive allá y hace años que está y no lo puede legalizar. Pero eso sucede cuando uno escucha. Y lógicamente, yo lo que le estoy diciendo, yo paso por la misma tentación. Pero me di cuenta que la cosa funciona por ese lado. Y hoy, iglesia, necesitamos esta fe fuerte. Necesitamos no ser locos en nuestra incredulidad, ser locos en nuestra fe. Necesitamos esperar en Él hasta que Él hable, y más los tiempos que hoy estamos viviendo, y más los que se dedican a la parte empresarial, como también a otras. O sea, no podemos tomar decisiones tiradas al azar, tenemos que escuchar. Eso es una fe fuerte, es la fe que hoy necesitamos en este presente. Una buena oportunidad no siempre es una oportunidad de Dios, una puerta abierta no siempre es una puerta para que vos pases. Si yo miro a Dios por eso, volvemos de nuevo al principio, tengo una fe débil. Pero si yo por más que la cosa esté regalada, yo no me muevo hasta que Dios no me hable. Y por más que la cosa esté completamente cerrada, avanzo porque Dios me habló, quiere decir que esa fe es fuerte. ¿Amén? El sufrimiento genuino fortalece la fe. Hoy por hoy se predica un mensaje bastante, no todos, ¿no es cierto?, pero sí se pone de moda un mensaje bastante hedonista, que tiene que ver directamente con la participación del placer. Y volvemos de nuevo a lo mismo, si es placentero es de Dios, si no es placentero no es de Dios, si me hace sentir bien es que está Dios y es la voluntad de Dios, y si no me siento bien no es. Pero la realidad es que el sufrimiento es lo que realmente fortalece nuestras vidas, pero no es un sufrimiento fortuito, porque muchos sufren, ¿no es cierto?, pero sufren por el pecado, sufren por las consecuencias de la negligencia, sufren por haberse corrido de Dios. Pero el sufrimiento verdadero es el sufrimiento según justicia, y ese sufrimiento no hace ni más ni menos que fortalecer el carácter de la persona, fortalece nuestra fe, nos permite avanzar pese a. Si no voy a pasar, o sea, no voy a avanzar, voy a condicionar las cosas. Si me va bien, si está todo ordenado y todo es de Dios, si yo me siento bien es de Dios, y si no me gusta mucho y me hace sufrir un poquito, hay sufrimiento.
Como hay sufrimiento en el camino sin Dios y sin ninguna esperanza, hay sufrimiento en el camino de Cristo, pero con esperanza y con galardón. Y eso es lo que nos fortalece. Si yo considero que todo va a ser una panacea, lamentablemente voy a fracasar y esa confianza se va a romper en ese eslabón. Pero si yo entiendo que en medio del sufrimiento Él va a estar y que ese sufrimiento va a cooperar a bien, por supuesto, usted tiene que elegir entre uno de los dos sufrimientos. ¿Cuál elige? ¿Con o sin Dios? Y lógico. ¿Se entiende? Muy bien. Punto número 3. Cuanto más resistimos la tentación, más se fortalece la fe. Cuando hablamos de tentación, no solamente hablamos de tentaciones abruptas, hablamos de la tentación pequeña y la grande, hablamos de tirar el papelito, ¿no es cierto?, donde te dice prohibido tirar papeles y vos estás apurado y no tenés ganas de agacharte, ¿no es cierto? Hablamos desde todo eso. Cuando yo para algunas cosas sí, para algunas cosas no, mi carácter se debilita. Cuando yo realmente quiero responder a Dios con todo mi corazón, cada tentación de pequeñas mentiras, de enojos y de otro montón de cosas que están en nuestra vida, son peleadas. Ninguno de nosotros crecemos por arte de magia, crecemos en medio de la batalla. Crecemos en medio de la pelea, crecemos en medio de la resistencia. La fe no crece solamente por escuchar la palabra, crece por escuchar la palabra y en el momento del conflicto pelear con esa palabra que aprendí. Crece tomando los desafíos que Dios me manda a tomar y no esperando que todas las situaciones se den y decidan por mí. Es ahí donde la fe crece. Vas a tener tentaciones y es algo lógico. El asunto es que a mí me va a determinar la respuesta a las tentaciones que tengo. ¿Qué hago con esas tentaciones? No tenerlas es imposible, pero obedecerlas, eso depende de nosotros. Responder a ellas, eso depende de nosotros. Y si vos continuamente estás cediendo a una tentación, tus fuerzas se debilitan, no hay carácter. El otro día les comentaba ese programa que yo estaba viendo, en el que, bueno, es un grupo de supervivencia que los sacan a hacer supervivencia, pero les van poniendo tentaciones en el camino, ¿no? Entonces, tenían sed y les ponen, ¿no es cierto?, un lugar que vendían todo lo que vos te puedas imaginar. Se los montan en el medio de la selva, del campo, ¿no? Y tentaciones así, estaban todos cansados y le ponen un hotel 5 estrellas, ahí con todo, ¿no es cierto? Y ellos tenían que pasar la tentación. Si no la pasaban, perdían dinero, ¿no? Esa sí era una pavada, ¿no? Ahora, lo extraño de todo esto es que había personas que empezaron y decían, bueno, yo solamente voy a caer en esto para que esto me fortalezca y después pueda seguir adelante. Y los que agarraban una vez algo, después seguían cayendo, y eso que ellos decían, que iban a estar fuertes más adelante, era todo lo contrario, estaban cada vez más débiles. Ahora, los que no, cada vez se iban haciendo más fuertes, y cada vez la tentación era más grande, pero ellos tenían más fuerza sobre la tentación. Ahora, esto es parecido a nuestra vida espiritual. Si bien eso era algo natural, si nosotros aprendemos a resistir al enemigo, ¿qué dice la palabra de Dios? Huirá de vosotros. Si nosotros aprendemos a llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, ¿no es cierto?, vamos a tener el gozo del Espíritu Santo. Si nosotros, como dice la palabra de Dios, y no lo tome literal, golpeamos nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, y lo mantenemos en sujeción, que quiere decir dominio propio en nuestra vida se va a fortalecer. No se va a fortalecer porque haya algo espectacular, un día usted vino acá, alguien oró por usted y ahora estoy más fuerte. No va a ser por eso. Va a ser por practicar la palabra de Dios, por creer y ponerla por obra. Y cuando viene su momento de debilidad, en vez de ceder, ¿no es cierto?, ir detrás de la promesa de Dios. Eso es lo que usted lo va a mantener fuerte, en una fe fuerte, y lo que hoy estamos necesitando. Mire, hay estrategias que tiene el enemigo, que gana tanto territorio en la vida de muchas personas, que la persona está ahí,
¿no es cierto? No se nota, no se ve, la persona no es consciente, pero ya ganó el enemigo porque la persona cedió. A esto y a esto que es lo más visible, no. Pero estas cositas que no se ven, cedo. Cuando el enemigo levanta un poquito más la intensidad del asunto, no pasamos la prueba. No se pasa. Entonces, cada tentación la tenemos que resistir si realmente queremos ser portadores de una fe fuerte. Porque si no, no vamos a pasar. No vas a pasar la escasez cuando seas tentado en la escasez y no vas a pasar la prueba de la abundancia cuando seas tentado en la abundancia. ¿Se entiende? Lo más grande que podemos tener nosotros, ¿sabes qué es? El fruto del dominio propio. Porque por medio del dominio propio podemos amar al semejante pese a nuestro egoísmo. Podemos llevar todo a la voluntad de Dios pese a lo que nuestra naturaleza dicta. Porque somos dueños de nosotros mismos para servir a Cristo. Y finalmente, mientras más obediente y compasivo es el cristiano en su vida, más fuerte es su fe. A veces esperamos ser buenos para ser buenos y no vamos a ser buenos, porque en nuestra naturaleza no está el bien. Pero sí hay una realidad que nos hace diferencial y es que tenemos un corazón para con Dios y que amamos a Dios con todo nuestro ser y lo amamos a pesar de lo que nosotros somos. Entonces, ¿qué pasa? Si realmente lo amamos a Él a pesar de lo que nosotros somos, las cosas las comenzamos a hacer por Él y nos vamos entrenando en el amor. Hay personas que son duras, hay personas que no, pero nos vamos entrenando en el amor por el amor a Él, en la compasión. Hay personas que son indiferentes. Yo, ¿qué querés que te diga? A mí no se me mueve nada. No esperes que se te mueva algo. Hacé algo por el que lo necesita. Y tal vez en algún momento se te va a mover o tal vez no. Pero vas creciendo en la medida en la que vas haciendo, en la que vas respondiendo a la verdad de Dios. Y eso es fe, iglesia. Antes no lo podías hacer, antes de tenerlo a Cristo en tu corazón, no lo podías hacer, ahora sí lo puedes hacer. Usarlo es lo que me va a llevar a crecer y a tener una confianza fuerte. Todo esto apunta a la fe. Una fe fuerte es la que nos va a permitir pasar continuamente en etapas y nos va a permitir nadar en el río de Dios. Una fe débil nos va a mantener a la orilla continuamente. Y cada vez que haya una confrontación o la orden de dar un pasito más, eso se va a quebrar y me voy a quedar ahí. Pero siento lo calentito del agua, pero todavía no sé lo que es nadar. Y si tal vez ya en algún momento nadaste, pero hoy te encontrás de nuevo en la orilla, pisando las piedras cuando ya habías dejado de pisarlas, pero ahora las pisás de nuevo y te estás conformando con esa agüita que toca nada más que tus pies o tus rodillas y extrañas lo otro. Es tiempo, iglesia, de volver a esa confianza. Es tiempo de enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar con una confianza genuina en Cristo. Pedir condiciones de paz al enemigo no nos lleva a ningún lado. Pedir condiciones de paz para vivir cómodos no nos lleva a ningún lado. Cuando te levantes para desafiar al enemigo, él también se va a levantar. Cuando la fe falla, nos escondemos. Pero cuando la fe está fuerte, peleamos. Cuando David estaba con su fe fuerte, peleó contra Goliat. Cuando David estaba con su fe débil, se escondió. Cuando Elías estaba con su confianza a full, él pidió que bajara fuego del cielo, enfrentó al rey Acab y no tenía ningún problema. Pero cuando bajó su confianza, su fe, se escondió en una cueva. ¿Para qué? Para que después que pasara un montón de tiempo, tuviera que escuchar palabra del Señor que le dijera, volvé de nuevo, ungí a Eliseo. Yo creo que si en ese mismo momento Elías hubiera dicho, Señor, esta mujer me quiere matar, ¿qué querés que haga? Andá, ungí a Eliseo, se hubiera ahorrado 40 días y una angustia tremenda. Y eso ocurre también con nuestras vidas. No pidan condiciones de paz, no busquen la orilla, naden, iglesia. Naden en la bendición de Dios, naden en la plenitud de Cristo, pero el precio es una fe fuerte. Y la fe fuerte la cultivamos. La fe fuerte se va haciendo fuerte en la medida que la vamos usando.
No para una cosa, para todas las cosas que cada día, yo no sé usted, pero yo la tengo que usar para todas las cosas de todos los días y cada minuto, te diría yo. Eso es lo que nos fortalece y eso es lo que nos prepara para un tiempo de urgencia como en el que hoy estamos viviendo. Yo quiero en esta noche desafiarte a esta confianza. Salí de esa fe débil, salí de esa fe que cuando llegas a ese punto se quiebra y da el paso hacia esa confianza fuerte en el Señor. Nadá en el río de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.